Eh, Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, lo que quería presentar el día de hoy es un poco actualizarnos en el tema del manejo del COVID y quería compartir con ustedes a raíz de esto la actualización de las recomendaciones que hemos hecho eh, en conjunto con la guía con la Sociedad Peruana de Medicina Interna. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctor, sí se logra ver. Perfecto. Déjenme un momentito silenciar el teléfono para no tener interrupciones. Muy bien. Entonces, vamos a presentarles esto y bueno, esta versión que ha salido recientemente publicada, la hemos trabajado 4 internistas, el doctor Sergio Vázquez, quien habla, la doctora Sonia Indacochea, que también, dicho sea de paso, es profesora de la universidad, también en el curso de semiología con nosotros, y el doctor Alan Biso. Entonces estamos bastante honrados de haber sido parte de este grupo que ha establecido las recomendaciones para COVID. Y un poco para ponernos en contexto, recuerden ustedes que COVID es una condición que es la enfermedad clínica producida por el virus, que es el SARS-CoV-2, tenemos que diferenciar. El SARS-CoV-2 es el virus, la enfermedad clínica es el COVID, porque hay pacientes con infección por el virus que no hacen enfermedad. Y generalmente el paciente pues tiene dentro de los síntomas más prominentes habitualmente pues dolor de garganta, tos, fatiga, mialgias, anorexia, disgeusia y pérdida de la olfacción. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que es más o menos el periodo crítico, es alrededor de los 10 días, en los cuales es donde aparecen los cuadros, a partir del día 7, 8, es que aparecen los cuadros de vista, y finalmente es en los que los pacientes que van a ir mal van a desarrollar estos síntomas. Y esto es importante conocer, porque a veces viene un paciente o nos consulta en los primeros días y lo vemos bien, y no podemos decirle que, digamos, que no se cuide, que esto ha terminado, sino que hay que esperar, hay que ser pacientes, y bueno, si después de los 10, 14 días este paciente está bien, sí podemos con seguridad informarle que, bueno, ha sido superada esta etapa. Pero es importante estar en expectativa armada, de modo tal que cuando nosotros vemos un paciente, cuando un paciente consulta con nosotros, tenemos que estar atentos a que en los siguientes días hacer el seguimiento. Por eso es tan importante el seguimiento y chequeo periódico de estos pacientes. Muy bien, solamente para recordar la clasificación, los pacientes pueden ser pacientes asintomáticos, que probablemente representen alrededor del 40% de estos síntomas, pacientes con síntomas leves, pacientes, y dentro de estos pacientes con síntomas leves tenemos a los pacientes leves, pero que tienen además factores de riesgo, incluyendo pacientes pues mayores de 60 años, con neoplasia, hipertensos, diabéticos, obesos, que es una condición bien importante asociada a mortalidad, inmunocomprometidos, que tengan enfermedad pulmonar estructural, etc. Los pacientes moderados todavía mantienen una buena saturación, sin embargo, los pacientes ya sea tienen disnea o una fiebre persistente en presencia de factores de riesgo o una frecuencia respiratoria ya que empieza a incrementar. Y cuando ya el paciente desatura, estamos hablando de pacientes graves, ¿no? Que tienen saturaciones menos de 94, que tienen taquipnea importante, que tienen un PAFI menos de 300, o una tomografía con ya lesiones extensas pulmonares. Y el paciente crítico, que es el paciente que debería ser manejado en UCI en principio, es paciente ya que tienen alteración del sensorio, fatiga muscular, una presión arterial media baja, un PAFI menos de 150, 200, y evidentemente pacientes chocados en pacientes con insuficiencia respiratoria grave con indicación de ventilación mecánica. Recordar también que en base a las recomendaciones actuales involucran que el diagnóstico es básicamente con
una prueba molecular, o sea, el diagnóstico debe ser por una prueba molecular, y de no contarse con el diagnóstico síndrome pues adecuado, es decir, una persona que viene con, digamos, disnea, que viene con infiltrados pulmonares bilaterales, esta gente tiene COVID y debemos manejarlo como COVID en principio. Independientemente, si no tenemos una prueba molecular, ese paciente debemos seguir manejándolo como COVID. E incluso, recuerden ustedes que las pruebas moleculares tienen hasta un 20-30% de falsos negativos, es decir, que no aparece el virus estando, así que la sospecha clínica es sumamente importante, ¿no? En general, las pruebas serológicas no tienen un rol importante, tal vez en el paciente que ya tiene varios días de enfermedad y que tiene una enfermedad moderada o severa, una prueba rápida positiva prácticamente nos confirma la presencia de COVID, pero la presencia de una prueba rápida negativa no excluye el diagnóstico, ¿no? Y no lo debemos usar para monitoreo, menos aún, ¿no? Y esto es un dato importante porque a veces piden pruebas serológicas para incorporarse a un trabajo o para reincorporarse a un trabajo, que es lo peor, y ninguna prueba, ni molecular, ni serológica, es necesario para reincorporarse en alguien que ya ha tenido COVID. El paciente que ha tenido COVID, pasan sus 2 semanas y se acabó, se reincorpora a su trabajo. Entonces, uno de los aspectos importantes del por qué hacer estas recomendaciones de parte de la Sociedad de Medicina Interna ha sido el hecho de que las recomendaciones del MINSA han tenido, digamos, un inicio voluntarioso, obviamente, pero que no han sabido, digamos, recular cuando la evidencia ha ido en contra de lo que se planteaba. Tan es así que actualmente todavía la hidroxicloroquina, la ivermectina en el paciente ambulatorio, y el uso de hidroxicloroquina asociado a acitromicina, ivermectina, tocilizumab, pulsos de metilprednisolona y anticoagulación son lo que actualmente está recomendado en las guías del Ministerio. Entonces, hemos querido hacer una revisión como Sociedad de Medicina Interna para identificar si esto es correcto, ¿no? Entonces, la primera parte de elaborar una guía fue, bueno, ¿cuál es la evidencia de todos estos tratamientos que recomienda MINSA? Y lo primero, lógicamente, es ver qué pasa en el paciente ambulatorio. En el paciente ambulatorio, que donde se recomienda hidroxicloroquina e ivermectina, ¿no? Solamente yo no puedo ver sus intervenciones, solamente quisiera que alguien me diga que sí me está escuchando y está viendo mis transparencias, porque si no, nos vamos a pasar una hora. Doctor. Alguien hable, no veo lo que dicen. Sí, doctor, sucede que al parecer sus diapositivas no se están visualizando. Ah, felizmente. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Uy, bueno. Bueno, en realidad, como les decía hace un momento, bueno, las clasificaciones, asintomático, leve con factor de riesgo, moderado, grave y crítico, son clasificaciones estándar, y básicamente era recordar un poco este tema de lo que son los tratamientos, y vamos a centrarnos en eso, ¿no? Esto lo que las recomendaciones que actualmente hay, ¿no? En el ambulatorio, dar la hidroxicloroquina asociada no a la ivermectina, y en el paciente hospitalizado, la recomendación de hidroxicloroquina con o sin acitromicina, ivermectina, tocilizumab, pulso de metilprednisolona y anticoagulación. Y la idea de trabajar un poco las guías de la sociedad con respecto al tratamiento tiene que ver con digamos, con identificar si esto es apropiado y en todo caso cuáles serían las recomendaciones actuales basadas en la evidencia para el manejo, ¿no? Entonces, lo primero es ver qué pasa con los pacientes ambulatorios. Entonces, ¿qué evidencia hay sobre el tratamiento en pacientes ambulatorios? Y ese es el estudio de Oriol Mithra, en el cual ellos básicamente lo que hacen, esto está publicado en el Clinical Infectious Disease, y lo que hacen es, en pacientes que tienen infección reciente por SARS-CoV-2, menos de 5 días de síntomas, le dan hidroxicloroquina, 800 miligramos el primer día,
seguido de 400 miligramos al día, en comparación con el cuidado estándar, sintomáticos esencialmente. Entonces, la pregunta es si esto reduce la carga viral en hisopados nasofaríngeos y si mejora el tiempo hasta resolución de síntomas. ¿Y qué es lo que encuentran en este estudio? Acá a la izquierda pueden ver la evolución de la carga viral, en rojo el tratamiento, en azul el control, y pueden ver que no existen diferencias en la carga viral. Básicamente en los dos grupos va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y a la derecha pueden ver la probabilidad de cura y van viendo que las rayas son paralelas. Al cabo de 30 días, pues prácticamente el 100% están curados. ¿Sí? Es decir, no existe ningún beneficio de dar hidroxicloroquina en el paciente ambulatorio. También se ha intentado dar profilaxis post-exposición, es decir, en pacientes, casos confirmados de COVID, dar tratamiento a aquellas personas que han estado expuestas, que han sido contactos de eso, que eso es algo que se ha hecho mucho, dar hidroxicloroquina para evitar que en los contactos se desarrolle COVID. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, ningún efecto benéfico y básicamente solamente mayor cantidad de efectos colaterales como era esperable en la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, no existe ninguna evidencia pues, que la hidroxicloroquina sirva en el paciente ambulatorio. Ivermectina, que es lo que se usa mucho en el Perú, parte todo esto de un estudio in vitro, en el cual se veía pues que in vitro había una inhibición de la replicación del virus. Sin embargo, cuando se hace, ustedes pueden ver en este gráfico, en la línea punteada, es la concentración in vitro necesaria para matar al virus. Y entonces, pueden ver ustedes que las dosis de ivermectina en el círculo azul, lo que ustedes pueden ver son las dosis habituales que nosotros damos, 200 microgramos por kilo, que es la dosis que se da de ivermectina en general. Entonces, ni siquiera subiéndola a 500, 1000, 1500, ni siquiera nos acercamos a la dosis necesaria para la inhibición in vitro del virus. De modo tal que, así en 3 kilos de ivermectina, es poco probable que se logre llegar a la concentración suficiente para matar al virus. Sin embargo, es cierto que todavía faltan los resultados de los ensayos. No hay ningún estudio publicado en ivermectina y estamos a la espera de los ensayos clínicos a ver si pues, hay algún efecto, ¿no? Pero de momento no hay nada. Entonces, realmente en pacientes ambulatorios no hay evidencia de hidroxicloroquina, no hay evidencia de ivermectina, no hay evidencia de acitromicina, también hay un estudio recientemente publicado sin ningún efecto. Vamos ahora a los pacientes hospitalizados. Y entonces acá tenemos sí un abanico de posibilidades que se han planteado, corticosteroides. Ustedes han escuchado en la tele la gente que dice los pulsos, el milagro de una posta que le hagan a todo el mundo pulsos, remdesivir, anticoagulantes, hidroxicloroquina, antiinterleuquinas, en fin, una serie de fármacos. Y tal vez lo que tenemos, la buena noticia acá es en corticosteroides sistémicos. El estudio Recovery, lo que ha estudiado es en más de 6.000 participantes, que al momento del enrolamiento estaban, digamos, tenían varias categorías de enfermedad, algunos en ventilación mecánica, la mayoría con necesidad de oxígeno, pero un grupo sin necesidad de oxígeno, además, de modo tal que nos permitía hacer el efecto de los corticoides dándolos tempranamente o dándoles cuando ya la enfermedad está francamente manifiesta. Y lo que ustedes pueden ver acá, que es muy importante de recordar, es que en este forest plot pueden ver que el efecto, el diamante, es el efecto benéfico general, es decir, hay una reducción del 20% de la mortalidad. Sin embargo, esto es diferente de acuerdo al tipo de paciente. El paciente que no recibe oxígeno en realidad se muere más, o sea, tiene un 20% más de probabilidad de morirse, mientras que aquellos que reciben oxígeno y aquellos que están en ventilación mecánica, es decir, aquellos pacientes graves, sí se van a beneficiar del tratamiento. La conclusión es que no todo paciente se beneficia de dexametasona, sino solamente el paciente que requiere oxígeno. Si el paciente no requiere oxígeno, un caso relativamente leve que no requiere oxígeno, si le dan corticoides, lo matan. Entonces, tengamos eso en consideración. No se le puede dar corticoides. Y eso es muy importante porque después de que sale el estudio, todo el mundo dice, bueno, la dexametasona es buena, vamos a utilizarla desde el inicio. Y en la farmacia la están recetando como locos, los médicos lo están recetando, y en realidad eso es iatrogénesis, ¿no? Así que corticosteroides, dexametasona, solo para el paciente hospitalizado.
Escucho varios clics, escucho varios sonidos, así que antes de alarmarme. Doctor, disculpe, parece que se silenció su micro. Sí, el moderador había silenciado mi audio de alguna manera. Una pregunta, ¿hasta qué punto me escucharon? Doctor, hasta el momento en que comentó que se escuchaban algunos clics y que estaba interrumpiendo. ¿Escucharon esta parte de los corticoides? Hola, ¿esta parte la lograron escuchar? Sí, la parte de la que la dexametasona se aplicaba solamente hasta en hospitalización. Esa parte. Correcto, entonces la dexametasona solamente sirve en el paciente hospitalizado que requiere oxígeno, o sea, nunca le den a un paciente ambulatorio que les pida que por favor denme una y eso estamos lamentablemente, están dando mucho en pacientes ambulatorios teóricamente para prevenir, pero eso no sirve. Ahora, ¿qué hay de la terapia de pulsos? Y esto también es importante recordar. A ver. Voy a apagar la cámara porque parece que se está saltando, no deja permitir la aplicación. Ahora sí. Muy bien. Con respecto a la terapia de pulsos, ¿me escuchan ahora, no? Sí, doctor, Solamente quiero un... sí, doctor, pero no se logra ¿Perdón? ver positivas todavía. ¿No ven mi pantalla? No, no se puede ver, doctor, su pantalla. Sí, gracias. Ya, entonces, muy bien. Entonces, con respecto a la terapia de pulso, que es algo también que se propugnó mucho, dar dosis muy altas de esteroides para tratar de reducir. Con respecto a eso, ya tenemos algunos estudios de investigación al respecto, y lo que se ha encontrado es que este estudio, por ejemplo, publicado en el Clinical Infectious Disease, esto lo hicieron en Brasil, y lo que encontraron es que cuando damos metilprednisolona no logramos disminuir la mortalidad, ni la necesidad de ventilación mecánica, ni la cantidad de ARN viral. Entonces, realmente no tiene mucha justificación dar estas dosis y basta con las dosis habituales. Y en base a esto ya digamos, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la única dosis que se debe dar en pacientes con enfermedad, con COVID-19 es dexametasona y solamente en aquel paciente que requiere oxígeno. Entonces, eso es digamos, la recomendación actual. Corticosteroides, dexametasona, 6 miligramos o su equivalente, solamente en aquel paciente que requiere oxígeno. El otro tema es la pronación, es decir, poner al paciente en decúbito ventral. Y la idea de esto es mejorar la expansión y brindar mayores áreas para oxigenación pulmonar. Y esto fue publicado en una carta al editor. Y acá ustedes pueden ver los resultados que nosotros hemos hecho este estudio con la doctora Liliana Chambi en el Hospital Hipólito Unanue. Y pueden ver ustedes cómo el efecto de la pronación logra aumentar la saturación arterial de los pacientes en algunos puntos. Esto aún no está publicado, pero les adelanto un poco que efectivamente hemos tenido un impacto positivo en lo que es la saturación luego de la pronación. En cuanto a los dispositivos de oxígeno, es importante el uso de cánulas de alto flujo, se están utilizando dispositivos tipo snorkel, ¿no? Que ustedes pueden ver acá, eso lo estamos aplicando con bastante buenos resultados y que evitan que el paciente vaya a ventilación mecánica. Y de hecho, este es un estudio peruano donde ustedes pueden ver cómo
es muy importante dar oxígeno tempranamente, ¿no? Dar oxígeno tempranamente porque cuando un paciente llega con una saturación de menos de 80, su hazard rate, o sea, su riesgo de mortalidad, se incrementa casi 8 veces, ¿no? En comparación con el paciente que tiene una saturación más de 90. Entonces, uno de los factores críticos, y eso es una de las lecciones que hemos aprendido en el Perú, es no esperar a que el paciente esté desaturando completamente. Mientras menos sea la saturación del paciente al ingreso, peor va a ser el pronóstico. Entonces, tenemos que identificar tempranamente la hipoxemia, y por eso debemos recomendar a la gente en general el uso de pulsoxímetro, particularmente en pacientes que tengan enfermedades, pacientes con factores de riesgo, ¿no? Y con respecto a anticoagulación, bueno, tenemos la disyuntiva de dar anticoagulación profiláctica versus no dar anticoagulación, o dar profiláctica versus terapéutica. Y entonces, en cuanto a la primera pregunta, esto es lo que es los resultados de lo que es la revisión que ha hecho la UNAGEST, la Unidad de Análisis y Gestión de Evidencias del INS, y pueden ustedes verificar cómo en pacientes, en general no hay un gran impacto en la mortalidad, que eso se ve en la primera línea. Sin embargo, aquellos pacientes con factores de riesgo y aquellos pacientes con dímero D elevados, vean ustedes que los riesgos relativos de 0.62, 0.63, es decir, hay una disminución de la mortalidad entre alrededor de un 30%, de un 38%, en fin. No, o sea, se reduce la probabilidad y por lo tanto, en general el paciente, la anticoagulación profiláctica es una recomendación que probablemente está justificada. Debemos tener siempre en consideración el riesgo de sangrado y justamente algunas personas propugnaban que a todos los pacientes COVID se anticoagulen plenamente de inicio. Sin embargo, probablemente no haya un beneficio claro y lo único que se incrementa claramente es el riesgo de sangrado. Entonces, lo que nos dice la evidencia en este momento es que la anticoagulación profiláctica es clave en el paciente, anticoagular plenamente en pacientes seleccionados, porque no hay una demostración consistente de mejora en mortalidad, pero ciertamente si un paciente tiene evidencia de trombosis venosa o sugerencia de embolismo pulmonar, sí valdría la pena hacer brindar anticoagulación plena, ¿no? Muy bien, Remdesivir es un tema también importante, acaba de salir hace 2 días, ¿no? El reporte final, acá abajo está mal la referencia, porque esto fue la referencia del reporte preliminar. Hace 2 días ha salido el reporte final, que no ha cambiado mucho. Esencialmente lo que hace Remdesivir, que es un antiviral, mejora el tiempo de recuperación y hay una tendencia, aunque todavía no estadísticamente significativa, a una mejora en mortalidad. Es decir, si nosotros tuviéramos que resumir en una palabra el efecto de Remdesivir, es básicamente disminuye la estancia hospitalaria y tal vez, porque eso no ha logrado significancia estadística, logre alguna reducción en mortalidad. Esto es las gráficas del análisis que se hizo en este estudio, y ustedes pueden ver que en general, cuando vemos donde dice A es el grupo completo, vemos que Remdesivir va un poquito mejor que placebo, pero cuando lo disgregamos, vean los pacientes que no reciben oxígeno y aquellos que reciben oxígeno, digamos, a bajo flujo, se benefician. Sin embargo, los paneles D y E, que son los pacientes que requieren oxígeno ya a alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, o pacientes que ya están en ventilación mecánica, vean que no se benefician con esto. Es decir, el beneficio del Remdesivir parece estar limitado al grupo de pacientes que requieren oxígeno, pero que todavía no requieren oxígeno a alto flujo, ¿no? Este estudio publicado en el JAMA en agosto también más o menos se encuentra lo mismo, es decir, básicamente el grupo y acá se compararon 5 días con 10 días, y sorprendentemente los pacientes que recibían 5 días iban mejor que los que tenían 10 días. Entonces, esto dio pie a que se acortara el curso, y la recomendación actual, por ejemplo en FDA, son cursos cortos, 5 días de Remdesivir. Todo el Remdesivir lo compró Estados Unidos, y no hay Remdesivir en el mundo. Sin embargo, ahora ha vuelto a la palestra. ¿Por qué? Porque la India ya sacó su genérico de Remdesivir. Entonces, está la discusión sobre si debemos o no debemos usar, y es una discusión ahorita muy intensa
en los ámbitos académicos, porque Remdesivir parece existir algún beneficio en la mejoría, pero la relevancia clínica es aún cuestionable, probablemente no se beneficiaría el paciente gravemente enfermo, y que solamente pueda ser beneficioso en pacientes con requerimientos de bajo flujo de oxígeno. El estudio Solidarity, que es un estudio que estamos realizando acá en el Perú, en varios países del mundo también, probablemente ya nos dé algunas pistas adicionales sobre si realmente vale la pena este fármaco. Plasma convaleciente. Quería mencionarles también esto porque en Estados Unidos ya se dio la aprobación para el plasma convaleciente, y esto parece estar en relación a los títulos, digamos, dependiendo del título de anticuerpos neutralizantes, parece ser que hay un impacto en esta terapia. Sin embargo, no hay ensayos clínicos. Y de hecho, uno de los pocos ensayos clínicos que están corriendo actualmente es el estudio peruano, que se llama el Estudio Perú con Plasma, que lo estamos desarrollando en el Hospital Hipólito Unanue también, junto con la Universidad Cayetano Heredia y con el Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces es un estudio en el cual se está tratando de usar plasma convaleciente. Acá a la derecha pueden ustedes ver a nuestro jefe de departamento siendo el primer donante de plasma. Él tuvo COVID, estuvo hospitalizado y posteriormente ha podido recuperarse plenamente y ser uno de los primer donante de plasma, ¿no? Tocilizumab es un anticuerpo contra interleuquina 6, que es una de las interleuquinas que está, digamos, importantes en la fisiopatología de la tormenta de citoquinas. Entonces, la lógica de esto es dar anticuerpos contra esto, y se ha usado mucho en el Perú. Sin embargo, en este estudio en enfermedad moderada se detuvo porque no era realmente útil, y el estudio COVAPTA, en el que se usó en neumonía grave, tampoco logró un beneficio. Y por lo tanto, la propia farmacéutica ha recomendado a la comunidad médica no emplear tocilizumab. Y por esto ha salido de casi todas las recomendaciones a nivel mundial. Hace unos días nos han informado que aparentemente hay un ensayo clínico que pareciera tener cierto beneficio, pero bueno, aún no ha sido publicado y estamos a la espera de que esos resultados vean la luz para poder dar una opinión al respecto. Sin embargo, de momento parece que tocilizumab no era todo lo bueno que creíamos en un inicio. Lopinavir y ritonavir también se ha utilizado, el estudio Recovery también ha demostrado que no funciona, lo mismo que la hidroxicloroquina, que también se usó inicialmente en el grupo de pacientes hospitalizados, y el estudio Solidarity, que es el estudio que, como les digo, en el Perú estamos participando varios hospitales, también ha encontrado lo mismo, que no sirve hidroxicloroquina, no sirve lopinavir y ritonavir en el paciente hospitalizado. Y por lo tanto, en base a los resultados de estos dos grandes estudios en miles de pacientes, ya no es racional utilizar esta terapia. Hay varias terapias adicionales que ustedes van a encontrar publicaciones: interferón, colchicina, ruxolitinib, anakinra, uxora, células mesenquimales, pero todo esto está todavía a nivel de estudios pequeños y ninguno ha demostrado realmente un impacto importante. Entonces, ¿cuál es la síntesis de toda esta evidencia que hemos revisado? Hemos visto que las intervenciones beneficiosas son dexametasona, 6 miligramos, pronación en el paciente no intubado, garantizar oxigenoterapia y mantener el uso de IECA SARA-2 en el paciente que ya lo viene usando. Mientras que algunas intervenciones posiblemente beneficiosas incluyen la anticoagulación profiláctica con enoxaparina, anticoagulación plena en pacientes de repente que ya tienen un deterioro rápido, que se sospeche embolismo pulmonar o que tengan dímero D muy elevado. Remdesivir podría ser una opción interesante, pero aún no está claramente demostrado, y el plasma es posiblemente útil, pero también falta su demostración. ¿Qué cosa no sirve? Sabemos que no sirve hidroxicloroquina, ni sola, ni combinada con acitromicina, no sirve lopinavir y ritonavir, y aparentemente tampoco sirve el tocilizumab. Entonces, cuando volvemos a plantear las sugerencias de MINSA, hidroxicloroquina, acitromicina, no va, ivermectina, tampoco tiene evidencia, tocilizumab tampoco, pulsos de metilprednisolona o dexametasona tampoco tienen sustento científico, dexametasona sí,
si es que a dosis de 6 miligramos en el paciente que requiere oxígeno, y la anticoagulación profiláctica sí tiene un sustento científico adecuado. Entonces, realmente hay que reajustar esas recomendaciones, y a partir de eso vienen las recomendaciones publicadas por la sociedad que en este caso vamos a mostrar, ¿no? Entonces, básicamente, en la enfermedad asintomática, y esto es muy importante, el paciente con enfermedad asintomática no requiere nada, no requiere ni siquiera exámenes del laboratorio, no requiere exámenes de imágenes, lo que requiere es aislarse, requiere aislarse durante 10 días y no le den ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni ivermectina, todo con un alto grado de recomendación. El paciente con enfermedad leve, igualmente, no debe recibir ningún tratamiento farmacológico, y esencialmente lo que debemos hacer es dar paracetamol, que podemos dar hasta 1 gramo y hasta 4 veces al día, para la tos, codeína o dextrametrofano como antitusígenos, aislarlo por lo menos 10 días, ¿no? Luego de lo cual el paciente puede reincorporarse si es que el paciente está obviamente asintomático después de estos 10 días, y nuevamente no recomendamos ninguno de estos fármacos que se han venido popularizando para el uso, ¿no? En pacientes con factores de riesgo, igualmente no recomendamos ningún tipo de tratamiento con hidroxicloroquina, citromicina o ivermectina, mantener paracetamol, codeína y lo que sí es importante es que este paciente debe ser monitorizado, idealmente con un pulso oxímetro, y manifestarle al paciente los signos de alarma. Decirle que si el paciente tiene dificultad para respirar, o si notan que tiene respiración rápida, o si teniendo un pulso oxímetro nota que su saturación es menos de 94, este paciente debe hospitalizarse, ¿no? Y es una indicación importante porque ya estamos hospitalizando pacientes más tempranamente, ya tenemos camas en los hospitales con la bajada, y al hospitalizar pacientes más tempranos se mueren menos. Nosotros hemos visto una reducción en julio, la mortalidad hospitalaria era de casi el 60%. Hoy por hoy la mortalidad de nuestros pacientes es de menos del 30%. Pacientes hospitalizados, lo cual es producto posiblemente de tener pacientes hospitalizados en estadios más tempranos. En el paciente con enfermedad moderada, solamente dexametasona en aquel que requiere oxígeno, profilaxis con anticoagulación profiláctica. No se recomienda iniciar antibióticos si el cuadro es típico de COVID, o sea, antibióticos solamente tenemos que dar en el caso de que el paciente tenga signos evidentes de infección. Pacientes que tengan hallazgos unilaterales en la radiografía, pacientes que tengan leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Expectoración purulenta, que son los menos. Actualmente nosotros estamos también trabajando, a través del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, con la colaboración de el profesor Leonel La Cruz, el grupo que está con el doctor Dante, Quiñones, el profesor Lucy. Bueno, estamos embarcados en un proyecto destinado a evaluar la presencia de coinfección bacteriana, y los resultados preliminares hasta ahora lo que estamos viendo es que no hay bacterias coinfectando a los pacientes con COVID. Así que el uso de antibióticos probablemente no sea muy razonable. No se recomienda el uso de hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni ivermectina, excepto en el contexto de ensayos clínicos, y en el paciente con enfermedad moderada probablemente no valga la pena usar remdesivir. Oxigenoterapia, básicamente cánula binasal, máscara de reservorio, y pronar al paciente. Esto es una cosa importante porque estamos viendo que pronando al paciente estamos disminuyendo la probabilidad de que requiera ventilación mecánica, y eso es un aspecto importante para disminuir la incidencia de esto. En los casos graves, lo que estamos recomendando es dexametasona. Este es el grupo que posiblemente se beneficia de remdesivir. Ojo que no tenemos remdesivir, lo estamos poniendo en la recomendación un poco por eventualmente si se logra tener digamos, este genérico que está produciendo la India, y que esperemos que, bueno, si es que logra tener una aprobación, un control de calidad suficiente, podría intentarse. Todos los pacientes deben recibir profilaxis para tromboembolismo pulmonar, y anticoagulación si hay una sospecha clínica elevada, ¿no? No se recomienda antibióticos si el cuadro es típico de COVID, y no recomendamos nuevamente ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni ivermectina, ni tocilizumab.
Oxigenoterapia, lo mismo, excepto por el uso de sistemas de cánula de alto flujo o CPAP, que debe ser en salas de cuidados intensivos, ¿no? Por la posibilidad de aerosolización. Y, por supuesto, estar atentos a cuándo tenemos que llamar a nuestros colegas los intensivistas. Cuando la saturación esté menos de 93, cuando el PAFI sea menos de 150, cuando la frecuencia respiratoria sea más de 30, la presión arterial sistólica menos de 90, la frecuencia cardíaca más de 120, un paciente con acidosis respiratoria o acidosis láctica, ¿no? Y esto es para mostrarles un poco lo que acaba de publicar JETSI en pacientes. Ellos han evaluado durante este tiempo, antes de que hubiera toda la evidencia disponible, se ha utilizado mucho acitromicina, hidroxicloroquina y ivermectina en el paciente hospitalizado. Y bueno, esencialmente este estudio, como ustedes pueden ver, en varios miles de pacientes hospitalizados en salud, encontró que no servía, digamos, no había beneficio en el uso de acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, y más bien que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina aumentaba notablemente el riesgo de morir, incrementaba el riesgo de ir a UCI y incrementaba el riesgo de necesitar oxígeno, ¿no? Esto es un estudio observacional, obviamente tiene todas las limitaciones del caso, sin embargo es consistente con la literatura y con las recomendaciones que se han planteado. Y tal vez unas palabras finales sobre lo que es la secuela pulmonar COVID oxígeno dependiente. Vean ustedes que a veces los pacientes quedan con una secuela importante, digamos, con requerimiento, que son pacientes que han estado hospitalizados, tienen más de un mes y quedan con una secuela fibrótica pulmonar dependiente de oxígeno, ¿no? Lamentablemente estamos viendo algunos pacientes, ya hemos tenido un buen grupo de pacientes hospitalizados con esto en nuestro servicio, y bueno, acá es muy importante un manejo multidisciplinario, particularmente la salud mental. Estos pacientes quedan muy deprimidos, muy ansiosos, con estrés postraumático, piensan que les va a faltar el oxígeno, requiere mucho lo que es medicina física y rehabilitación, nutrición. El promedio de baja de peso de estos pacientes es impresionante, bajan 20, 30 kilos. Oxigenoterapia, ¿no? Tratando de mantener una saturación de alrededor de 92, manejar la tos, la disnea, porque estos síntomas van y vienen, pese a que el paciente ya superó el COVID, sigue con tos, sigue con disnea, están estreñidos, ¿no? No sabemos si van a desarrollar hipertensión pulmonar, lo más probable es que sí, pero falta esto identificar en el tiempo. Debemos asegurar que reciban oxígeno al alta, y este es un tema también muy, muy importante, porque son pacientes muchas veces de bajos recursos y que no tienen manera de comprar oxígeno o un concentrador de oxígeno, que es la mejor alternativa que hemos visto, ¿no? O sea, que estos pacientes deberían de comprar concentradores de oxígeno. Recordar que tienen un alto riesgo de infección intrahospitalaria y por eso realmente no deberían ser manejados en hospitales, por lo menos en hospitales de tercer nivel, por lo cual deberíamos considerar centros de manejo especializados o específicos para estos pacientes, ¿no? Todavía no hay lugares donde estos pacientes puedan ir, así que estamos en el hospital, estamos trabajando un poco estos equipos multidisciplinarios, estamos trabajando un poco con la oxigenoterapia y tratar de conseguir que organizar a la familia para que compren un concentrador y puedan tener al paciente nuevamente en casa. Así evitar así el riesgo de infecciones intrahospitalarias y la depresión, pues, de estar varios meses en el hospital. Finalmente, mencionarles que nuestras guías de la Sociedad de Medicina Interna están alineadas realmente a lo que son las guías de la Sociedad de Infecto Nacional peruana, pero también a las guías internacionales. Todo lo que ustedes están viendo en nuestra presentación es lo mismo que sugiere la guía NICE, es lo mismo que sugiere la guía del NIH y es lo mismo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Básicamente la evidencia es similar en todas las guías y las recomendaciones son similares en todas las guías, ¿no? Y tal vez las mejores guías actualmente, porque tienen actualización permanente, semanal, son las guías australianas. Sí, yo les recomiendo mucho porque prácticamente cada semana van actualizándose, les va informando sobre la nueva evidencia que hay, los links a esa evidencia y qué evidencia no solamente está, digamos, de manera publicada, sino qué cosas se está evaluando, ¿no?
Así que son guías muy útiles, muy interesantes, que yo creo que son muy importantes si queremos seguir el día a día del COVID. Así que bueno, eso era mostrarles lo que hemos estado, nuestras recomendaciones a nivel de lo que es la Sociedad Peruana de Medicina Interna, que son un poquito, digamos, no necesariamente alineadas con la guía PINSA, pero es importante tener visiones diferentes, y hemos tratado de que esto sea basado en la mejor evidencia disponible, en la experiencia que hemos ido obteniendo en el manejo del COVID, y bueno, agradezco su atención y quedo pues atento si hubiera alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Mi nombre es Gandhi Larrea, consejera de facultad. Quisiera agradecer al doctor Soto por esta ponencia, por participar en esta semana de conferencias. Doctor, muchísimas gracias. Además de eso, quería comentarle, doctor, que tenemos un link de preguntas donde han hecho muchísimas preguntas los chicos y no sé si podría empezar a leerlas. ¿En el chat o en dónde? Yo se las leo, doctor. Nos han mandado las preguntas por un link que hemos elaborado. Sí le puedo empezar a leer, que son Claro, varias. claro. Sí. Ya. Por supuesto. Ya. La primera pregunta es, ¿la ozonoterapia sería un coadyuvante para el tratamiento de COVID-19? No existe ninguna evidencia que la ozonoterapia tenga algún rol. En realidad, ozonoterapia ustedes van a ver que es ahorita el boom, ¿no? O sea, lo manejan para desde pie diabético, osteoartrosis, neuropatías, cáncer, SIDA, ahora COVID. ¿Cuál es la razón? No tiene un sustento fisiopatológico, y tampoco tiene ningún sustento clínico en este momento, ¿no? Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es, ¿la ivermectina causa daños en el hígado a los pacientes con COVID-19? O sea, la ivermectina es un fármaco bastante seguro, y de hecho eso fue uno de los motivos por los cuales había tanto entusiasmo, ¿no? Es un fármaco seguro, patotoxicidad no, tiene algún grado de neurotoxicidad a dosis altas, más allá de las que se administran actualmente. Sin embargo, es un medicamento muy seguro, lo hemos usado innumerables oportunidades en parasitosis. En África se dan tratamientos masivos para oncocerca sin ningún efecto colateral. Entonces, era un fármaco bien promisorio, porque, digamos, sus efectos colaterales son mínimos y había la esperanza de que pudiera, de que tuviera realmente un efecto antiviral. Sin embargo, las dosis que se requieren son prácticamente inalcanzables, ¿no? De todas maneras, es una hipótesis todavía. Y entonces estamos a la espera, ya hay algunos ensayos clínicos, hay más o menos 20 o 30 ensayos clínicos corriendo para ivermectina, para ver si tiene alguna utilidad. En las próximas, probablemente semanas o meses, tendremos alguna noticia para tener una respuesta definitiva si sirve o no sirve. De momento es una hipótesis, esencialmente. Bien, doctor. Hay una pregunta que se realiza allá. Mencionan que existe un estudio que se llama Efectividad en el mundo real de la hidroxicloroquina, citromicina e ivermectina entre pacientes hospitalizados con COVID-19, resultados de una emulación de un ensayo objetivo utilizando datos de observación de un sistema de salud nacional en el Perú. El estudio más grande a nivel nacional con más de 5.000 pacientes, donde no solo menciona sobre tratamientos no efectivos, sino implica incluso un aumento de la mortalidad. ¿Podría mencionar sobre este aspecto, es decir, la mortalidad, y en ese contexto, porque aún se sigue dando kits de COVID si ya existe evidencia que respalda la no efectividad? Sí, es justamente los resultados de ese estudio
son los que hemos presentado en la penúltima transparencia, ¿no? Efectivamente es un estudio que ha hecho el grupo de IETSI, que lamentablemente le ha costado la cabeza a su directora. IETSI es el Instituto de Investigación de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ¿no? que hay en eSalud. Entonces, lo que ha encontrado el estudio es efectivamente que en pacientes, es un estudio observacional, o sea, lo que ha hecho es agarrar a todos los pacientes de salud que les han dado estos tratamientos y ver si tenían alguna efectividad. Y lo que encontraron es que, bueno, los tratamientos no eran efectivos, ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni ivermectina, y más bien lo que he encontrado es que en el grupo que recibía hidroxicloroquina con acitromicina, tenían más mortalidad, más necesidad de ventilación mecánica, más necesidad de oxígeno. Esto está en línea con varios estudios en el mundo, ¿no? O sea, varios estudios en el mundo han encontrado que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina tiene efectos nocivos y por eso es que en todos lados, en todo el mundo, ya simplemente no se utiliza, ¿no? A veces las normas técnicas demoran en modificarse, entonces acá la idea es esperar que se modifique la norma técnica peruana, o más que norma técnica, el documento técnico de tratamiento, para que esto ya no se dé en los pacientes hospitalizados, ¿no? De momento la decisión, bueno, es que ha sido un buen reflejo de la doctora Mazzetti, que ha dicho, o sea, la norma no se ha modificado, sin embargo, ella ya ha dicho que no se debe dar hidroxicloroquina. Así que, en resumen, efectivamente, este estudio publicado por Salud de Realidad es un estudio observacional adicional, pero ya hay mucha literatura consistente en el sentido de la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, no solamente aumenta el riesgo de arritmias fatales, aumenta el riesgo de muerte súbita, aumenta en general el riesgo de mortalidad, ¿no? Y no debería utilizarse. O sea, el paciente hospitalizado, o sea, en realidad, ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni ivermectina, o sea, no existe ningún fármaco. Y ese es el mensaje que le debemos dar a la gente. No, el COVID no tiene tratamiento. No existe ningún fármaco que pueda ayudar, o mejor, un fármaco que pueda tratar al virus. Lo único que funciona en el paciente hospitalizado, y no como un tratamiento antiviral, sino como un tratamiento para bajar la inflamación, es la dexametasona y la anticoagulación profiláctica, además, ciertamente, de la oxigenoterapia y la pronación. Pero debemos decirle a la gente, insistir en que se cuide, insistir en que no intente tomar una ivermectina una vez al mes para después salir a pasear. Esas son cosas que no tienen sentido. En este momento, pese a todos los esfuerzos que se ha hecho, no existe tratamiento para el COVID. Eso es la realidad. Bien, doctor. Hay otra pregunta sobre si hay alguna evidencia de que la administración de plasma sea dañino para los pacientes con COVID moderado o severo. Hay una, digamos, justamente esa es la razón del ensayo clínico, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo el ensayo clínico? Y en general, ¿por qué se están haciendo ensayos clínicos con plasma? La lógica es que el plasma del paciente que ya se ha recuperado de COVID tiene suficientes anticuerpos para combatir el COVID. Sin embargo, existe también la posibilidad teórica de que el hecho de que estos, anticuerpos puedan representar un estímulo inmunológico y agravar el cuadro. Entonces, parece ser que el plasma funciona, pero podría ser que no funcione. Entonces, cuando tenemos esa duda diagnóstica, ese es el rol justamente de los ensayos clínicos. Cuando tenemos una duda, ¿este tratamiento servirá o no servirá? Lo que hay que hacer es a la mitad de los pacientes darle el tratamiento, a la mitad no darle, y ver si existe diferencia significativa. Esa es justamente la razón y la necesidad de hacer ensayos clínicos con plasma convaleciente. Bien, doctor, eso sería todo, todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por estar presente en esta conferencia. Muy bien, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno,
Y ojalá que, bueno, ya la Semana de la Medicina pasó, sin embargo, igual quiero brindarles mi saludo, ustedes como futuros médicos, y recomendarles que ustedes tienen que ser los que hagan, en el futuro ustedes van a tomar las decisiones, van a tener que utilizar, y para esas decisiones utilicen la evidencia, utilicen la clínica, lean, hagan un análisis crítico y tomen decisiones basadas en la evidencia, sumadas a su experiencia, y que permitan tener un mejor sistema de salud pues, en un futuro no tan lejano. Gracias. Recomendaciones. Muchas gracias, doctor.